A ver, pensemos un momento en nuestro cerebro. Solemos imaginarlo como algo fijo, ¿verdad? Algo con lo que nacemos y ya está. Pues hoy vamos a ver que esa idea está muy lejos de la realidad. Vamos a explorar uno de los conceptos más revolucionarios de la neurociencia, la capacidad que tiene el cerebro de transformarse. Y sí, es un auténtico superpoder al alcance de todos. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. La gran pregunta que ha estado ahí por siglos es, ¿nuestro cerebro es como una máquina que viene de fábrica y simplemente se va desgastando con el tiempo? O sea, ¿estamos definidos por un programa inicial que no se puede tocar? Pues la respuesta que nos da la ciencia después de décadas de investigación es un no rotundo. Nuestro cerebro no tiene nada, pero nada de estático. Es un órgano increíblemente dinámico, está vivo, es maleable, casi como arcilla. Se reorganiza continuamente. Y esta es la idea central de todo lo que vamos a ver. Empecemos por el principio, con la idea central. Esto de que el cerebro puede cambiar no es una frase bonita de un libro de autoayuda, ¿eh? Para nada. Es una característica biológica, algo real, físico y medible. El nombre científico para este superpoder es neuroplasticidad. ¿Y qué significa esto en palabras sencillas? Pues que nuestras neuronas están constantemente creando nuevas conexiones y deshaciendo las viejas según lo que vivimos, lo que sentimos, lo que pensamos. La conclusión es una pasada, porque significa que todo lo que hacemos está literalmente esculpiendo la estructura de nuestro cerebro. Vale, ¿y cómo vemos esto en el día a día? Pues en algo tan común como aprender. Porque, ojo, aprender no es algo abstracto o que flota en el aire, es un proceso físico, real, que ocurre dentro de nuestra cabeza. Imagínense esto. Cada vez que se aprende algo nuevo, sea una palabra o una habilidad compleja, se crea una nueva carretera de neuronas. Y cada vez que se practica o se repasa esa información, esa carretera se hace más ancha, más fuerte, más rápida. Es como hacer un sendero en un bosque. Cuanto más se pasa por él, más claro y definido se vuelve. Hay una analogía buenísima para entender esto, la de la contraseña. Piénsenlo. Al crear y memorizar una contraseña nueva, se está construyendo una red neuronal nuevecita. Mientras tanto, ¿qué pasa con la antigua? Pues como ya no se usa, el cerebro, que es súper eficiente, empieza a desmantelar esa conexión. Está optimizando sus recursos en tiempo real. Y este punto es clave. El cambio en el cerebro va en dos direcciones. Por un lado está la neuroplasticidad positiva, que es la que construye y refuerza esas carreteras neuronales cuando aprendemos. Pero igual de importante es la neuroplasticidad negativa, que se encarga de quitar las carreteras que ya no se usan. Es la forma que tiene el cerebro de hacer limpieza, para no tener atascos y funcionar mejor. Y esto nos lleva directamente a desmontar un mito muy común. Seguro que hemos oído 1000 veces la frase «el saber no ocupa lugar», pero ¿es eso cierto desde un punto de vista neurológico? Pues, sorpresa. La respuesta es que, en cierto modo, sí ocupa lugar. Cada nueva red neuronal es una estructura física, real. Así que un cerebro con más conocimiento no es que esté más lleno como un disco duro, pero sí es, literalmente, más complejo en su estructura, tiene más conexiones. Ok, pero esta capacidad de cambio no es una sola cosa. El cerebro es como si tuviera una caja de herramientas llena, y usa una u otra dependiendo de la situación. Y vaya si es versátil. Tiene herramientas para adaptarse y aprender, para compensar algún déficit, para madurar con el tiempo, para reaccionar a corto plazo e incluso para crear nuevas neuronas. Es increíble. Para que quede más claro, vamos a centrarnos en dos de los ejemplos más potentes. Vamos con un caso que de verdad deja con la boca abierta, la neuroplasticidad compensatoria. Esto es básicamente la habilidad del cerebro para reorganizarse y suplir una carencia o una lesión. Es una de las demostraciones más asombrosas de su poder. Un ejemplo fascinante es lo que ocurre en el cerebro de una persona ciega. El área de la visión, el lóbulo occipital, se queda, por así decirlo, sin trabajo. ¿Y qué hace el cerebro? Pues el área del tacto, que está justo al lado, empieza a expandir sus conexiones y literalmente invade esa zona visual que no se usa. La recicla para procesar la información táctil de una forma mucho más sofisticada, como para leer braille. Es una reorganización radical. Pero ojo, que el cerebro no solo cambia cuando hay problemas, también se moldea a lo largo de toda la vida como parte de su desarrollo natural. Este es el cambio que ocurre como parte del plan, de nuestro proceso de maduración. El cerebro no madura de golpe. En la infancia es una explosión, crea conexiones a lo loco. Luego, en la adolescencia, hace algo parecido a un jardinero, un proceso de poda, donde elimina las conexiones menos usadas para fortalecer las más importantes. Y este trabajito de optimización continúa hasta bien entrada la edad adulta.
Y aquí va un número para que se nos quede grabado, 25. Alrededor de los 25 años es cuando el cerebro termina un proceso crucial llamado mielinización, que es como pavimentar y optimizar esas autopistas neuronales. Pero que nadie se asuste, esto no significa que a los 25 se acabe todo, para nada. La maduración principal termina, pero la capacidad de aprender y cambiar, la neuroplasticidad, esa se queda con nosotros toda la vida. Y todo esto nos lleva a la parte más emocionante de todas. Si el cerebro puede cambiar, la pregunta del millón ¿es posible dirigir ese cambio conscientemente? Y la respuesta es un sí rotundo. Este concepto se conoce como neuroplasticidad autodirigida. Significa que a través de la atención, del enfoque, de la intención y la práctica, podemos influir activamente en qué redes neuronales queremos fortalecer y cuáles queremos debilitar. La conclusión es verdaderamente transformadora. No somos víctimas de nuestro cableado cerebral, tenemos la capacidad de intervenir en el proceso. La ciencia nos está demostrando que es posible, literalmente, reescribir creencias que nos limitan, superar malos hábitos y construir activamente una mentalidad diferente. Y esto nos deja con una reflexión final. Sabiendo que el cambio físico del cerebro es una realidad y que además se puede dirigir ese proceso de forma consciente, se abre un mundo de posibilidades. La pregunta ya no es si es posible cambiar, la verdadera pregunta es ¿qué se elegiría cambiar primero?